Quiero compartirles algo que Dios habló a mi corazón en estos días. Hemos estado hablando acerca de la sabiduría. Vamos a ponerle una pausa a las enseñanzas de sabiduría y quiero hablarles algo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Así que quiero que me acompañen al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, verso 17. Voy a leer una versión, nueva traducción viviente. Bien. Y dice la palabra de Dios: Jesús los llamó. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó. Vengan, síganme y los enseñaré cómo pescar personas. ¿Qué les dijo? Ven, ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿Los qué? Los llamó. Jesús los llamó. ¿Qué les dijo? Vengan, síganme y les enseñaré cómo pescar. ¿Qué? Cómo pescar personas. Y una de las cosas que hoy quiero hablarles acerca de que muchas veces nos desenfocamos del propósito principal en conocer a Dios. Y quizás suene un poco retador y quizás incómodo, pero sé que Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar. Bien. Otra vez vuelvo a hacer énfasis en esto. ¿Qué hizo Jesús? Los llamó. ¿Y qué les dijo? Vengan. ¿Qué más? Síganme. Yo los enseñaré cómo pescar personas. ¿Cuál fue el propósito principal de que Jesús viniera a la tierra? ¿Cuál fue el propósito principal? ¿En qué? Salvarnos. Ese fue el propósito. Vino y nos rescató, ¿verdad? Que el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito. Pero no podría salvar a toda la humanidad si no hubiera seguidores de Jesús que se hicieran sus discípulos. Todos los milagros, las señales, las manifestaciones del poder de Dios fue para una cosa: generar fe, salvarlos, generar fe, que creyeran en Él. Todas las señales que están en la Escritura apuntan ¿a quién? ¿A quién? A Cristo Jesús. Todas las señales, los milagros, los prodigios, cuando Jesús caminó sobre el mar, cuando Jesús paró los vientos, cuando Jesús fue por Pedro e hizo la pesca milagrosa, cuando Él multiplicó la comida, cuando Él hizo todas esas cosas, lo hizo con un solo objetivo: que lo siguieran a Él. Que lo siguieran a Él. Y Él quería que sus discípulos aprendieran precisamente eso, a ser discípulos. Ese fue el objetivo principal de Jesús en venir a la tierra. Es que Jesús no iba a poder salvar a toda la humanidad si no hubiera discípulos, ¿cierto o no? Si no hubiera seguidores de Cristo fieles a su palabra, fieles con todo su corazón, que lo amaran en espíritu y en verdad, jamás iban a poder conquistar la tierra. Jamás iba a hacer eso. La consecuencia de que Jesús dejó discípulos fue para que los discípulos replicaran como ondas expansivas, como cuando habla uno y el eco fluye, las ondas sonoras van. Así nosotros predicáramos a Jesús, compartiéramos de la palabra, pero Jesús no nos iba a dejar solos, ¿verdad? Entonces Jesús, y yo les quiero compartir 4 puntos importantes. El primer punto es los primeros discípulos. Porque Jesús, cuando llega a sus vidas, Él tiene un trabajo importante que hacer en la vida de sus discípulos. Y ese es el gran reto que muchas veces nosotros tenemos. ¿Sigo a Jesús por un milagro? ¿Sigo a Jesús porque me da de comer? ¿O sigo a Jesús porque cambió mi vida y estoy agradecido con Él? ¿Cuál es la razón por la cual yo estoy siguiendo a Jesús? Miren, muchos de nosotros nos acercamos a Jesús por una sola cosa: teníamos necesidad, ¿cierto o no? Mi corazón estaba necesitado, estaba sediento de que alguien me abrazara y me dijera: la vida tiene propósito, la vida tiene significado.
La vida no consiste en lo que nosotros vemos, sino va más allá de todo eso. Y cuando nos acercamos a Jesús, Jesús hizo un cambio en nuestra vida que marcó para siempre nuestra existencia. Nunca más seríamos los mismos. Ese es el toque de Jesús. Pedro jamás sería el mismo. Pedro estaba frustrado, Pedro lloraba, Pedro estaba toda la noche, pasó pescando en aguas profundas. ¿Cierto o no? Él había remado 2 o 3 horas, porque cuando vas a la playa y te llevan a pescar, los lancheros que se dedican a eso te llevan como media hora con motor y le sigues y tú ves viendo la isla pequeñita, pequeñita, pequeñita. Ahora, cuando no había motores y que ellos tenían que bogar mar adentro, ir a las profundidades, Pedro había pasado toda la noche, y toda la noche para la tradición o dentro del contexto judío o hebreo es de las 6 de la noche a las 6 de la mañana. Esa es toda la noche. Entonces, cuando ellos iban bogando mar adentro, imagínense 2 o 3 horas, llegar como a las 10 de la noche a querer pescar algo, con hambre, con sueño, queriendo intentar hacer algo diferente, queriendo mantener a su familia. Tenía deudas que pagar, tenía situaciones en su casa, sus hijos tenían que comer, su esposa tenía que comer, había que pagar la casa o el terreno donde vivía, había que pagar impuestos, había muchas cosas que hacer. Él era un empresario, tenía responsabilidades, tenía que pagarle a las personas que estaban con él. Pero si no pescaba, era determinante en su vida que si no pescaba, no iba a poder pagar todo lo que tenía que pagar. Entonces Pedro ya tenía una rachita, no solamente de una noche, sino tenía una rachita. Para que una persona se frustre en la vida, tiene que haber unos cuantos meses donde las cosas no te salgan bien. ¿Cierto o no? Porque normalmente no te frustras por una cosa. Te frustras porque no puedes pagar la renta de la casa, te frustras porque no puedes pagar la letra del carro, te frustras porque el trabajo está muy mal, las ventas son pocas y llega una frustración que dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Entonces empieza la agonía dentro de Pedro y Jesús se le aparece ahí. Pero Pedro, ¿qué crees que venía haciendo? Pedro venía de las profundidades. Pedro venía de allá de remar. Si le tocó remar 3 horas, ¿cuántas horas le iba a tocar remar? Y luego se le aparece Jesús y le dice, Pedro, vamos a volverlo a intentar. Y Pedro, ¿qué pasó? Nel. No, porque Pedro ya se les había adelantado a las cosas. Él ya estaba limpiando la red, ya estaba sacudiendo todo lo que tenía que hacer, estaba limpiando la red, le estaba quitando todo el estorbo, toda la basura que tenía la red. Y él ya se había dado por vencido. Él dijo, yo ya no tengo nada que hacer aquí, ya lo intenté. Y Jesús se le aparece y le dice, Pedro, ¿lo podemos intentar una vez más? Pedro sabía que eso le implicaría remar un poco más. Otras 2 horas, no he comido. ¿Quién es este tipo que viene a hablarme si ni siquiera tengo fuerzas? ¿Quién se cree este? Muchas interrogantes se está preguntando Pedro en ese momento. Pero Jesús tenía algo importante que hacer en la vida de su discípulo: cambiarle la manera de pensar. Tenía que demostrar en un acto milagroso que él iba a hacer algo extraordinario, que iba a cambiar la vida de Pedro para siempre. Y Pedro tenía que creer una vez más, lo iba a intentar, iba a bogar más adentro, iba a remar o a bogar mar adentro. Él lo iba a hacer una vez más, pero esta vez ya no iba solo, iba con Dios de su lado. Ya no iba solo, aunque Pedro no lo sabía. El hecho de haberle creído a Jesús, él iba a meterse mar adentro. Y ahora, en el mismo lugar que él pescó, él iba a volver a pescar. Pero ahora con la certeza en el espíritu de que iba a haber una pesca milagrosa. Entonces lo primero que hace Jesús cuando llega a la vida de Pedro, le muestra una señal, le hace un milagro y le dice: yo soy Dios, yo soy Jesús. Quiero decirte, Pedro, que el favor de Dios ha llegado a la tierra. Quiero decirte que el favor de Dios, la salvación de Dios ha llegado sobre tu vida. Entonces Pedro no lo sabía, y cuando él recibe esa pesca milagrosa, para él viene un cambio, un choque de cultura. Algo pasa dentro de él que dice: si Jesús es capaz de alimentarme, yo no quiero escaparme, yo no quiero perderme ninguna. Si Jesús lo pudo hacer conmigo, ¿cuántos milagros no habrá más?
porque Jesús le dijo después de esa pesca, le dijo, come on, sígueme. Y entonces va Pedro y lo comienza a seguir. Pero tiene una tarea importante que hacer Jesús en el corazón de Pedro y en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2. No imiten, hablando del cambio de mente, Jesús debía cambiar su forma de pensar, dejar atrás sus propios planes y aprender del reino de Dios. Eso es lo que iba a aprender Pedro y sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, el resto de los discípulos. Y el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Fíjense, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pero jamás iba a haber un cambio de mentalidad si no había una manifestación del reino de Dios visible sobre la vida de Pedro. Y ahí empieza la transformación. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos gustaría ver algo que Dios hiciera en nuestras vidas? Dios lo puede volver a hacer. Dios lo puede volver a hacer. Yo lo creo con todo mi corazón. Y dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, para ustedes, la cual es buena, agradable y ¿qué? Perfecta. Ellos eran pescadores, acostumbrados a su oficio, pero Jesús los llamó a un propósito mayor. Y eso es lo que viene a hacer Dios, a llamarnos a un propósito mayor. ¿Cuántos lo creen? Nosotros no somos lo que hacemos en el trabajo. Yo estudié ingeniería electrónica, eso no me hace que yo sea eso que yo estudié. ¿Sí me explico? Yo puedo ser un padre de familia, yo puedo ser un hermano, yo puedo ser un hijo, pero ¿saben quién soy? Realmente un hijo de Dios. Eso es lo que yo soy. Ahí está mi identidad. Mi trabajo no me define quién soy. Eso no define. Es que entonces si yo determino que me defina el trabajo donde yo estoy, el día que yo pierda el trabajo, mi razón de ser se va a terminar. Por eso no podemos confiar en cosas superfluas. Por eso Pedro, lo que Jesús le estaba diciendo, Pedro, tú no puedes confiar en que esto es tu vida, pescar. Porque Pedro pasaba las horas allá pescando, quizás perdiendo el tiempo, quizás la vida sin propósito y que impacte la vida de las demás personas. ¿Sí me estoy explicando? Como muchos de nosotros. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Somos gente chambeadora. Cuando Dios me llamó a la obra, yo estaba trabajando para una empresa importante de gobierno acá en la Ciudad de México. Yo no estaba perdiendo mi tiempo, yo estaba haciendo cosas importantes para mi vida. Pero Dios me habló y me dijo, yo tengo cosas más importantes para ti. ¿Me quieres seguir? ¿Me quieres seguir? Pero ahí es donde yo tenía que probar a Dios. Y ahí es donde Dios se tenía que manifestar en mi vida con señales del reino. Es que nunca seguirías algo que no impacte tu corazón. Entonces iba a venir la restauración de mi familia. Iba a venir la transformación del corazón de mi esposa y de mis hijos. Iba a venir de repente gente que me dijo, que yo estaba orando y me dijo, Frank, yo sentí en mi corazón, Dios puso en mi corazón que te diera esta ofrenda, 5,000 pesos. Yo me acuerdo que yo estaba sirviendo en la puerta de la iglesia donde crecimos y servimos. Y yo, 5,000. Y yo me quedé pensando, me voy a quedar sin trabajo. Lo primero que pensé, Señor, ¿me vas a quitar el trabajo? Fue lo primero. Y luego llega otra persona y me dice, Frank, sentí darte 2,000 pesos. Y me da la ofrenda, 2,000 pesos. Y a mi esposa, oye Pau, Dios puso en mi corazón que te diera esta ofrenda, 1,800, algo así. Y baja y me dice, amor, me acaban de dar una ofrenda, son 1,800. Yo me quedé, ¿qué nos estará queriendo decir Dios? ¿Vamos a entrar en una crisis? ¿O por qué están dándonos dinero?
Y de repente, después de que juntamos cerca de 8,000 pesos en ofrendas, una mañana en la iglesia, de que gente se nos acercaba y nos daba, el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: quiero hacer cosas mayores contigo. ¿Quieres seguirme? ¿Quieres ser mi discípulo? Y yo le dije: pues sí. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a estar el rollo? ¿Cómo va a estar el asunto? Y ahí empezó esa travesía de que empezó Dios a llamarme, pero jamás yo lo hubiera seguido si Él no manifiesta milagros sobre nosotros. ¿Sí me estoy explicando? De repente Dios me dice: ¿cuántos creen en el poder que hay en el ayuno? En la oración. ¿Cuántos creen en el poder que hay en la oración y en el ayuno? Bueno, Dios me habla y me dice: métete a un tiempo de ayuno y oración. Y yo me meto a un tiempo de ayuno y oración. La verdad es que había ayunado muy poco. Y me dice: empieza a orar. Y yo empiezo a orar, empiezo a meterme en esos tiempos. Y me vuelve a decir a la siguiente semana: ayuna. Yo dije: pues está bien, 2 días. Otra vez. Pasaron 6 meses haciendo esa actividad, creyéndole a esa voz que te hable, que te dice: ve al lugar secreto, ve y ora, ve y hazlo. Y ahí estaba yo. Yo no sabía si iba a pasar algo. La verdad es que no había tenido como experiencias sobrenaturales visibles en mi vida. Yo dije: pues puede que sea cierto, está bien, voy a darme el lujo de creer y dudar un poco. ¿Se han sentido así? Ok, está la incertidumbre dentro de ti. Y de repente Dios me dice: abran un grupo en su casa. Por instrucciones de Dios, abro un grupo en la casa, estando en la iglesia donde servíamos. Y empiezo a trabajar en el grupo. Y el primer día no vino nadie a la casa. Dije: Dios, pues no vino nadie. Me como la cena que hice para los invitados, porque habíamos hecho una morisqueta michoacana que a mi esposa le sale buenísima. Y los de Michoacán saben que es una morisqueta, es arroz blanco con frijoles, queso, y le echan un caldo de tomate con carne de puerco y está re buena, ¿sí o no? Los que han probado la morisqueta, está muy buena. Pero bueno, habíamos comido y a la otra semana igual lo hicimos. Volvimos a abrir las puertas de nuestra casa y llegó una persona. Dije: una persona está bien. De 0 a 1 está muy bien. Y seguimos creyéndole a Dios. Pasaron varias semanas, empezamos a hacer la misma actividad que Dios nos había dicho que hiciéramos. De repente éramos 5. Chévere, no conocía a los 5 y se estaban reuniendo los 5 en mi casa. Y yo les compartía de un librito que nos daban en la iglesia para compartir ciertos temas del amor, del perdón. Se han topado con esos libritos y temas para compartir en las células en casa. Bueno, yo estaba ahí compartiendo. Y dentro de todo lo que estaba pasando, yo seguía con mis tiempos de ayuno y oración, creyendo la palabra que Dios había hablado. Yo dije: bueno, no ha pasado nada, pero algo Dios me quiere decir. Para no hacerles el cuento largo, de repente, una persona recibe un milagro en el grupo, recibe un milagro de sanidad y se deja caer una banda de gente. Y se llena toda la casa. Y yo decía: ¿de dónde llegó tanta gente? ¿Quién los invitó? Y le dije: amor, no hicimos comida para tanto, ¿qué hacemos para tantos? Pues mira, en lo que tú compartes, yo voy y compro pan para que nos alcance a todos. Ese fue un viernes, compartimos, la gloria de Dios estaba en ese lugar, algo maravilloso se estaba manifestando de parte de Dios. Cuando nosotros volvemos a hacer el grupo al siguiente jueves, porque lo hacíamos el jueves, vemos que la gente está llorando cuando llega a la casa y se sientan. Se sientan en la sala o en las sillas que teníamos y empiezan a llorar. Nosotros teníamos música de fondo, como la que Javi me va a poner ahorita, para que no se duerman, sino sean ministrados por Dios. Bueno, entonces yo estaba orando en el cuarto y Dios empieza a llenar la habitación con su presencia. Una cosa es tener el poder de Dios y otra cosa es que su presencia esté contigo. Cuando la presencia de Dios está con alguien, todo empieza a prosperar. Igual que Obed-Edom. ¿Se acuerdan de la historia en el Antiguo Testamento con Obed-Edom, que entra a la presencia de Dios, el arca entra ahí a su casa y en 3 meses es prosperado tremendamente? Pues Dios empieza a prosperar tanto todo lo que hacíamos que llegamos a ser cerca de 140 personas en un grupo, en una célula. Ahí,
Mira, no me preguntes qué había, pero yo no hacía nada, yo ni siquiera oraba por la gente. Y la manifestación de Dios empezó a llegar a ese lugar. Corazones sanados, personas liberadas. Fue la primera vez que vi a una persona que se le saliera los chamucos. Yo me quedé espantado porque nunca me había pasado. Yo dije, ¿qué está pasando en esta casa? Dios mío, ayúdame. Y ver cómo se retuercen. Yo dije, yo no hice nada. Y tú estás de testigo que yo no hice nada, Señor. Y ahí empieza a manifestarse Dios. De repente, esa persona tenía depresión, mucha depresión, y quería quitarse la vida. Y el espíritu de la muerte había venido por esa persona. Y ahí se liberó. Yo me quedé asombrado de lo que Dios había hecho. Asombrado, maravillado de lo que Dios había hecho. Yo dije, Señor, yo quiero seguirte. Jesús hizo lo mismo en mi vida con lo que hizo con Pedro. Si no hay una manifestación real del reino de los cielos sobre nuestras vidas, solamente hay religión. Hay palabras huecas, palabras vacías. ¿Me estoy explicando, familia? Porque a veces nos preguntamos por qué no funcionan las cosas. Mira, Señor, yo te sirvo, yo estoy aquí, ¿por qué me siento tan vacío? Años de mi vida me la pasé así, vacío. Yo llegaba a la iglesia, llegaba temprano y yo me ponía a orar en las bancas porque yo conozco mi mamá conoce en 1994, fue una iglesia. Y yo estaba ahí con ella desde 1994, cuando las bancas eran de madera. Como tipo, sí las ubican, las bancas de madera. Ahí estábamos en esas. Yo estaba ahí, yo me dormía, me tendía en esas. Yo decía, qué bonita la música romántica. Porque yo en mi casa era Temerarios y narcocorridos, porque vengo de Michoacán y de Tierra Caliente, puro narcocorrido y todo eso. Yo decía, se parecen a las del Temerario, pero eran las de renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Yo decía, qué paz se siente cuando escucho esa canción. Yo me acuerdo que pasaron los meses, los años y no pasaba nada en mi vida. Nada. Y por ahí algo se escuchó en el anuncio de un espectacular pastor fulano de tal. Hay milagros y liberaciones. Yo dije, ese es puro cuento. Eso no existe. Eso está en el Antiguo Testamento. Yo no creo en esas cosas. Esa era mi idea. Entonces yo fui de chismoso a la campaña de Cruzadas de Milagros. Yo fui de chismoso a ver qué estaban haciendo. Y yo empecé a buscar cuánto le estaban pagando a los que se subían. Yo dije, ese es puro cuento. Le están pagando al que está allá arriba. Te estoy hablando que tenía como 14 años. Porque a mí me enseñaron que Dios ya no hacía milagros. Que no hacía ya eso estaba olvidado. Que nosotros éramos del Nuevo Testamento y eso era lo que había. Yo fui de chismoso a ver. Dije, yo no creo que exista eso. Eso no existe. La verdad es que no creí lo que ese hombre estaba haciendo. Me fui a la casa desilusionado. Yo dije, Señor, yo pensé que yo iba a llorar, que yo iba a levantar mis manos y que algo iba a suceder. No sucedió absolutamente nada. Pues los milagros no existen. Gracias, Señor. Gracias por confirmarme que este hombre es un charlatán. Lo pensé. Porque yo de la iglesia no salía. Mis vacaciones eran en la iglesia. Yo limpiaba los baños, yo limpiaba todo el auditorio, yo acomodaba las sillas, yo estaba sirviendo de tiempo completo en la iglesia cuando entraban mis vacaciones. Yo salía de la escuela y yo me iba a la iglesia. Era toda mi vida la iglesia. Yo me dejé de juntar con la gente que decía groserías. Yo me dejé de juntar con las personas que eran vulgares y corrientes a la luz de lo que dicen las escrituras. Porque eso me enseñaron en la iglesia. Mi pastor me dijo, cuidadito y esto y esto y esto. Yo dije, sí, Señor, lo que usted me diga y mande, eso es lo que voy a hacer. Entonces yo cuando veía a mis amigos, yo decía, puro bola de pecador perdido. Hijos del diablo. Y esa era mi forma de pensar. Cuando yo cumplí 17 años, me empezaron a pasar cosas raras que hasta a mí me daban miedo, porque yo me metí a orar. Yo siempre he sido un hombre de oración. Me ha gustado mucho la oración. Yo me encerraba a orar de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, porque yo decía que entre más orara, más santo era yo. Y más cerquita de Dios iba a estar. Entonces yo me la pasaba orando y orando y orando y orando. Y yo contaba el tiempo, llevo 2 horas. Yes, nadie me gana a orar. En una de esas oraciones,
llega la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y empieza a transformar mi vida. Yo lloré y lloré hasta que me cansé. Ya no podía más llorar, ya no había lágrimas en mí. Y algo esa noche cambió. Algo esa noche cambió. Yo llegué como una persona nueva. Había conocido a aquel que se le apareció a Pedro. Jesús se me había aparecido en el encuentro. Cuando yo llego a la iglesia, yo sentía la gloria de Dios. Yo sentía la presencia de Dios. Y de ahí para adelante, mis tiempos con Dios nunca más fueron los mismos. Fueron unas glorias. Yo vivía en habitación tremendo. Después de ahí, me aparto de Dios. Algo sucede en mi vida, me aparto de Dios. Y lo que yo decía que no iba a hacer, termino haciéndolo. Yo juzgaba y criticaba a mis amigos porque se iban al antro. ¿Quién crees que se fue al antro? Su servidor. Yo decía, no puedo creer esa bola de pecadores. ¿Y quién crees que se volvió parte de esa bola de pecadores? Su servidor. Empezó a hacer cosas que decía que no iban a hacer y las empecé a hacer. Ahora el que estaba del otro lado de la moneda era yo. Y los que se decían que eran mis amigos dentro de la iglesia me dieron la espalda. ¿Les ha pasado? Esos que dijeron que iban a ser tus cuates de pacto para siempre, para toda la vida, y hasta nos cortamos aquí. Chócala, amigo, eres mi hermano de pacto. Jamás me vas a abandonar. Son los primeros que me dieron la espalda. ¿Saben cómo me sentí yo? Mal. Pero ahí se me apareció el Nazareno. Cuando nadie me quería y cuando todos me despreciaban, se me apareció otra vez en mi cuarto. Llegó, me empezó a sanar. Empezó la luz, hijo, la luz. Me empezó a sanar, me empezó a restaurar, me empezó a cambiar. Y ahora, los que yo les decía pecadores, yo los quería rescatar. Algo pasó. Mi lenguaje cambió instantáneamente cuando tuve un encuentro con Jesús. Porque la mente y el corazón te cambia cuando Él llega a un lugar. Eso era lo que iba a pasar con Pedro cuando Él se encontrara. Pedro no entendía. Mira, los discípulos, dice la palabra de Dios que los discípulos en el mismo evangelio, según San Marcos, tú vas a encontrar que dice que no entendían los milagros. Y dice que porque tenían el corazón endurecido. Yo me pregunto, ¿por qué tiene un hombre el corazón endurecido? La respuesta es por pecado. Es por eso. Entonces ese muchachito que no creía en Dios y en su poder era porque tenía endurecido el corazón. Y uno de los principales argumentos que levanta el conocimiento y la religión en nosotros es un caparazón para no creer en lo sobrenatural de Dios. Eso es lo que hace. Y ahí yo estaba y Dios me tuvo que quitarme la protección. Me salí, me embarré de lodo, de cochinada, hice de lo peor y todo herido. Y ahora sí, yo te voy a limpiar y te voy a enseñar cómo debes amarlos a ellos. Entonces al que mucho se le perdona, mucho ama. Y sabes, cuando yo veía que alguien caía, yo me quedaba callado y me metía a orar y a interceder por él. Porque el único que está batallando y el único que está viviendo eso es el que trae los zapatos puestos. Él lo entiende, no sabe por qué razón vive así. No sabe por qué razón está atado a la pornografía. No sabe por qué razón le gusta tanto la adivinación. No entiende por qué es tan chismoso. Por qué es... ¿Sí me explico? ¿Por qué no se le quita la bendita maña de robar, de maldecir, de engañar? ¿Por qué siempre vuelvo a caer en el mismo pecado? Nuestro deber no es juzgarlos. Porque miren, en el mismo evangelio, según San Marcos, dice que los fariseos, cuando se dieron cuenta que Jesús llegó al otro lado del lago y llega al pueblo, no recuerdo bien el nombre del pueblo, llega ahí y los fariseos se dan cuenta y dice que los fariseos se habían preparado para discutir con Jesús. Sí, estamos. Entonces cuando yo estoy lleno de argumentos, cuando yo me encuentro con Jesús, lo primero que quiero entender es cómo funcionan tus milagros.
y nos desenfocamos de lo más importante. Lo más importante no es cómo funcionan, sino para qué son los milagros. ¿Para qué es el amor de Dios? ¿Para qué es el perdón? El perdón está ahí para sanar las heridas. El amor de Dios te hace ser compasivo. Dice la misma palabra de Dios que Jesús tuvo compasión de la gente que estaba sin comer y que lo acompañaban. Es que desde un corazón compasivo, desde un corazón puro, te hace amar a la gente, al perdido. Te hace amar a la gente que está allá afuera. Te hace amarlos. Yo no quiero que sufran, yo quiero ayudarlos, los puedo ayudar. Y eso es lo que iba a hacer Jesús en el corazón de sus discípulos. Los iba a transformar la manera de pensar, les iba a cambiar la forma de ver la vida. Ya no iban a ser los mismos. Si estamos familia. Entonces Jesús le muda el corazón y le muda la mente. Y Jesús empieza a modelar el reino. Y el reino se modela desde un corazón lleno de amor y compasivo. Marcos capítulo 6, verso 34. Jesús vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin. Entonces el problema de la gente es que no han conocido a su pastor. No han conocido a Jesús. No se trata de que me conozcan a mí, no se trata de que te conozcan a ti, se trata de que lo conozcan a Él. Y si lo conocen a Él, tendrán esperanza. ¿Sí? Si conoce una persona deprimida a Jesús, saldrá de la depresión. Si conoce a Jesús, una persona llena de ansiedad va a conocer a Jesús. Yo te estoy contando que teníamos el grupo, yo ni sabía lo que estaba haciendo. Solamente Jesús me dijo, ve hazlo. Yo no conocía de todo esto, pero Él en su amor y en su infinita misericordia me dijo, hay un grupo de personas que quiero que los ayudes. Llévales mi mensaje, libéralos, cámbiales la manera de pensar al predicarles la palabra, pero también que me conozcan que yo soy el Dios de los milagros. Yo soy el Dios de los milagros. ¿Sí estamos? De este punto, cuando Jesús comienza a modelarles el reino, Él empieza a modelar una comunión constante con Dios a través de la oración. Es que yo no puedo decir que soy seguidor de Cristo si yo no tengo mi tiempo de oración. Y no es una oración de 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, es una oración dirigida por el Espíritu Santo. Porque nosotros no sabemos cómo orar. Nadie, ningún ser humano sabe orar. El único que conoce el corazón del Padre y conoce realmente nuestras necesidades es el Espíritu Santo. Y cuando yo tengo una comunión con el Espíritu Santo, entonces yo voy a saber cómo orar de acuerdo a la necesidad que yo tengo. Si no, de otra manera, no voy a poder cambiar. Él es el que pone dentro de mí el querer como el hacer para que yo cambie. ¿Sí estamos? Él revela la palabra, Él hace viva dentro de mi corazón. Cuando yo abro las escrituras y abro y veo que Dios me ama, el que revela el amor en mi corazón, el que me detiene y una palabra llega a mi corazón es el Espíritu Santo. Es su amor, empieza a irradiar mi corazón y yo empiezo a llorar al leer las escrituras. Yo digo, ¿cómo puede ser tan bueno, tan generoso? ¿Dónde estaba esta bondad? Esa bondad estaba en el corazón de Dios. Cuando Él llegó, Él inundó tu corazón. Y de repente se te hace fácil perdonar. No te preocupes, brother, yo te perdono. De verdad, yo te perdono. ¿De dónde salió ese perdón? Del Espíritu Santo que está en mi corazón. De otra manera no podríamos hacerlo. Porque la naturaleza humana es orgullosa. La naturaleza humana es, ¿por qué te voy a perdonar? ¿Por qué lo tengo que hacer? Tú me dañaste a mí, tú me tienes que pedir perdón y yo te quiero ver humillado pidiéndome perdón, clamando que te perdone, clamando misericordia. Pídeme perdón. Yo no te perdono, ¿por qué? Tú cometiste el error. Pero cuando llega el Espíritu Santo, no te preocupes, yo te perdono. Y ese abrazo sana corazones. Y ese abrazo y esas palabras y esos afectos que no sabes de dónde te salieron, pero te salieron. Perdonas, amas, eres compasivo. Quieres tener, no te preocupes, tienes otra oportunidad. Porque sabes que te equivocaste y el que te perdonó no te condenó, no te juzgó. Te habías equivocado tanto, habías fallado tanto que Él nunca te dijo, ¿por qué vienes a mí todo asqueroso, mugroso? No, te dijo, shh,
abrazarte. Y en ese abrazo te sana, y en ese abrazo te libera, y en ese abrazo te restaura. ¡Wow! Ese es mi Jesús al cual yo sirvo. Ese es mi Dios al cual yo sirvo. Yo lo sirvo a Él. Y luego cuando Jesús vino, empezó a mostrarnos una dependencia de Dios y una guía. O sea, miren la palabra de Dios, lo que dice en Marcos capítulo 1, verso 10. Mientras Jesús salía del agua, vio, que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como paloma. Desde el principio Jesús mostró que su ministerio no era por sus propias fuerzas, sino era con el poder del Espíritu Santo. Yo no puedo dirigir a mi esposa y a mis hijos desde una posición terrenal. Yo necesito el amor y la compasión y el perdón que proviene de Dios para mi familia. Porque entonces yo estaré lastimando a mis hijos, yo estaré lastimando a mi esposa, ¿sí me explico? Porque lo que quiere en la carne es aplastarlos. Cuando el pueblo le pide a Dios, el pueblo de Israel, Dios los saca de la tierra prometida, está el profeta Samuel ahí dirigiéndolos y ellos empiezan a clamar por un rey. ¿Por un qué? Rey. Y Samuel va preocupado delante de Dios y está él angustiado y le dice Dios a Samuel: dales el rey que piden. A ti no te están menospreciando, es a mí, la traen contra mí. Dales el rey que piden. Ojo con esto. Entonces empezamos a pedir de acuerdo a lo que creemos que necesitamos y lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas es cuando más nos equivocamos. Y entonces el rey Saúl representa todo lo que hemos anhelado, todo lo que hemos deseado, pero no es lo que nos conviene. Y Dios tenía otro sueño y otro deseo, porque a veces le pedimos a Dios: dame un carro, Señor, aleluya, amén. Y ahí estás, ¿no? Clamando de día y de noche, dame. Y de repente Dios te dice: está bien, te voy a dar el carro, pero no es tu temporada. Dame el carro, pero te lo doy. Va. Dios te da el carro y te sale mal, todo te frustra. No, que la gasolina cara, ni me alcanza para comer, ¿para qué pedí este carro? No era el tiempo. Y Dios te dijo: yo te lo dije, pero tú lo quisiste. Y es que Dios sí te cumple las oraciones que le haces. Sí te cumple las oraciones que le haces. Y yo creo que entre ustedes hay muchos testimonios de oraciones que han hecho y que te pones a pensar: ¿será que vino de Dios o no? Porque en lugar de traerme un beneficio me está perjudicando. ¿O será que fui tan insistente con Dios que Dios me respondió la insistencia? Porque Dios responde insistencia. De repente te encuentras orando por tu pareja y le dices y lo describes y le dices: quiero y estás orando por tu novio, por tu pareja, y Dios te dice: todavía no es el momento, sigue orando, pero quiero otra cosa para ti. No, si no es eso, yo no quiero nada. Y te lo da. ¿Por qué me diste este novio? Que me está lastimando el corazón. Y Dios te dijo: tú me lo pediste, fuiste insistente, tú lo querías, te lo estoy entregando. No, ya no lo quiero. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios sabe Él conoce exactamente lo que nos conviene. Él sabe el tiempo correcto para darnos las cosas. Lo que yo tengo que hacer es esperar a que llegue el momento correcto. Eso le estaba diciendo Jesús. Tu vida tiene que ser una dependencia constante del Espíritu Santo para que te guíe en las decisiones. Y cuando representa ahí que viene el Espíritu Santo sobre Jesús, lo que les estaba diciendo es: ojo, no hay poder humano que pueda vencer, necesita la ayuda divina. Porque Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, y necesitaba del Espíritu Santo para poder conquistar la tierra en la cual estaba pisando. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No ignoréis las artimañas del diablo. No las ignoremos. El diablo es puerco, dice el papá de la Betty.
El diablo es puerco. Y de verdad te va a matar, te va a robar y te va a destruir. Tú ábrele la puerta al diablo y te va a destruir. ¿Y cómo se la abrimos? Andando en la carnota con el orgullo. A mí no me hace nada nadie. Y en el nombre de Jesús, diablo, te sometes. ¿Te dijo acaso Dios que te metieras a la guerra? ¿Te dijo el Espíritu Santo que anduvieras guerreando en la ciudad? No. ¿Y entonces por qué te metes si ese es peleonero? Ese es peleonero y le gusta el rollo. Si tú vas y te metes con ese diablo, te va a visitar en tu cuarto en la noche y te va a jalar las patas. Porque yo cuando viví, cuando yo viví que se liberaba la gente, yo andaba buscando diablos para pelear. Y el Espíritu Santo me dice, ¿por qué tú eres tan peleonero? No necesitas andar buscando diablos. Al que yo te diga, libéralo. Al que no, déjalo. Porque no es en mis fuerzas, es en las de Él. De repente dice, me voy a ganar al presidente de Toluca. ¿Dios te dijo que te lo ganaras? No, pero yo soy intelectual igual que él. ¿Seguro que te quieres meter en ese rollo? Es que Dios me dijo que fuera por el drogadicto que está allá. Yo no sé nada de eso. ¿Cómo le voy a hablar a un drogadicto? Yo no sé hablar. Pero si Dios te dijo, lo vas a liberar. Si Dios te lo puso en el corazón para que oraras y ayunaras por Él, ese te lo vas a ganar. Ese es el que el Espíritu Santo ya eligió para traer una revolución de amor a Toluca. Ese fue. Necesitamos depender del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están de acuerdo? Bien. Punto número 3, los discípulos hacen todo lo que Jesús hacía. Después de que Jesús los enseñó y les modeló cómo tenían que vivir, los discípulos comenzaron a hacer lo mismo que Él hacía, pero ellos tuvieron que esperar a alguien. ¿Quién fue? Entonces en el libro de los Hechos, los apóstoles nos muestran cómo ellos comenzaron a hacer las cosas. Y me voy rapidísimo porque quiero llegar al punto medular del asunto. ¿Predicaban el evangelio con poder? ¿Cierto o no? Hechos capítulo 2, verso 38-39. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes. Es un regalo del Espíritu Santo para que sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. ¿Por quién han sido llamados? ¿Por mí o por Dios? ¿Han sido llamados por Obed? ¿Por quién? Entonces, a la persona por la cual tú estás orando y Dios te la puso, es porque Él está haciendo algo en ella. No estás orando por esa persona por casualidad y no es que se te vino, me acordé de fulanito de tal y Dios me dijo, me la puso en el corazón para que yo orara. Al rato oro. No, en ese momento se pone a orar. Tú y yo nos ponemos a orar por esa persona. Por eso la palabra dice, busqué a alguien que hiciera vallado para que yo no los destruyera. Entonces cuando el Espíritu Santo viene y te recuerda a alguien, tú empiezas a orar y a interceder por esa persona, porque el Espíritu Santo te va a usar para alcanzar y salvar a esa persona. ¿Ya vieron cómo Jesús los enseñó a ser pescadores de hombres? Les enseñó a liberar, les enseñó a sanar, les enseñó cómo predicar, les enseñó cuándo hacerlo, cómo no hacerlo. Y lo más importante, les dijo, tienen que tener una vida de comunión con el Espíritu Santo en la oración. Y todas las cosas que pidan en mi nombre serán hechas. Entonces nos dijo cómo el secreto de cómo ganar una familia. Yo te pregunto, ¿cuántas familias vas a ganar tú para Cristo? ¿O cuántas familias llevas ganadas para Cristo? Porque el día que nosotros nos presentemos delante de Dios, los que nos van a recibir son las personas que nosotros hemos predicado la palabra de Dios. Cuando lleguemos a la eternidad y estemos frente a nuestro Dios, nos va a preguntar, quizás nos preguntemos, ¿por qué nada más hay una persona recibiéndome? ¿Fue el único que te ganaste? ¿Fue el único que le invertiste oración, ayuno? ¿Fue el único que estuvo contigo ahí? Fue el único.
Y ahí nos vamos a preguntar, Señor, la neta no hice mi chamba fue otra, pero no hacer la voluntad de Dios. Si nosotros estamos hoy aquí sentados es porque Dios nos llamó, ¿cierto o no? No estamos por nuestra bonita cara, ni por nuestros talentos, ni por nuestros dones. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, porque Él confía en nosotros, ¿cierto? ¿Ya los aburrí? Bien, entonces, ¿qué hacían los discípulos? Ellos estaban predicando el evangelio con poder y con autoridad. Estuvieron llenos del Espíritu Santo, porque en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban orando unánimes, sanaban a los enfermos y hacían milagros, ¿cierto o no? Expulsaban a los demonios y oraban con poder en el Espíritu Santo. También. Hechos capítulo 16, verso 18. Esto continuó día tras día hasta que Pablo se exasperó. Estaba hablando acerca de la mujer de la adivinación, ¿no? Que tenía un espíritu de adivinación, y ahí es donde conocemos la historia que Pablo la echa fuera. Y luego decía, formaban nuevos discípulos y expandían el reino. Pregunta, ¿yo estoy expandiendo el reino? ¿Sí o no? Ok. Punto número 4. Ahí va. Este es a donde yo quería llegar. Me voy a tomar pocos minutos. El desenfoque que promueve el diablo. Ya venimos a los pies de Cristo. Ya venimos. Ya estamos acá. Nos congregamos los domingos. Y nuestra vida no es de domingos. Nuestra vida se vive todos los días allá afuera en el campo de batalla, y todos los días el enemigo nos hace la guerra. Yo no ando buscando diablos, pero él sí me pone obstáculos para que yo avance en la prosperidad, en la salud, en la integridad. Él sí se opone para que mis hijos crezcan en el evangelio. Él sí me hace la guerra todos los días. Yo no lo ando buscando, pero él sí me hace la guerra. Entonces, yo me voy a dejar en una comunión. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo sabe que no te puede tocar. El enemigo sabe que no te puede dañar, pero sí te puede desenfocar. Sí te puede desenfocar. De repente tú te volviste un hombre de oración y tienes tus hábitos de oración y estás clamándole a Dios, y de repente ya te ganaste una familia, 2 familias, y en esa euforia de cuando conociste a Dios por primera vez y le andabas compartiendo a todo el mundo, oh, conozcan a Jesús, Jesús cambia vidas, Jesús puede hacer cosas extraordinarias, y de repente el fuego se te fue apagando. ¿Por qué? Porque ya no tenías para pagar la renta, y fue tanto tu enfoque en pagar la renta que te desenfocaste en seguir ganando. Eso lo usó el diablo. ¿Para qué? Para que tú dejaras de ser luz y te encajonó en un lugar donde ya tu luz no alumbra. Te desenfocó, y entonces empezamos a meternos a la teología, porque me pasó. Yo quería investigar todo acerca de teología. Tengo unos libros allá en la casa que costaron un montón de caros. Y wow, yo digo, la cultura, todo eso, y me encanta todo eso. Pero si eso me desenfoca, estoy perdiendo mi tiempo. Discúlpeme, pero estoy perdiendo mi tiempo. ¿Qué es lo que no tiene que desenfocarme? En que el reino siga avanzando. Pongan atención, amada iglesia. ¿Cuántos años vamos a vivir en esta tierra? ¿Cuántos? ¿80? A los que bien le va, 110 años, 103 años. Otros más, otros menos. ¿Cuántos años vamos a vivir? El tiempo es corto y las hojas se nos agotan. Las hojas se nos agotan. Lo que hagamos o dejemos de hacer impacta el reino de los cielos. Nosotros no fuimos llamados a sentarnos acá. Sí es algo que le gusta a Dios que estemos unidos, porque en unidad podemos avanzar y conquistar la ciudad. ¿Ok? Pero no se trata solamente de sentarme y escuchar, sino qué estoy haciendo por Dios, aquel que me llamó, aquel que confió en mí, aquel que me eligió para hacer cosas extraordinarias. ¿Qué estoy haciendo para Él? ¿En qué momento me desenfoqué? Y esa es la estrategia del diablo. Fíjense lo que pasa en Apocalipsis capítulo 2, versos del 4 al 5. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. No me amas a mí.
Y el síntoma de no amarme a mí es que tampoco amas a los que están junto a ti. Y obviamente si no amas al que está a tu lado, ¿qué te esperas? Me cae gordo, el hijo de Villa que se muera, ¿para qué lo quiero? Que ni venga, hipócrita, cobarde. Ajá. Y antes eran super brother, cuates y iban para todas partes, sí, pero desde el momento en que me defraudó ese hijo del diablo, desde ese momento me cae gordo. Y ojalá Dios lo castigue y le caiga un rayo encima. Yo una vez hice un pacto con un amigo que tenía. Me regaló una cadenita de plata que tenía aquí, Jesus, ¿verdad? Jesus, un pescadito. Y me dijo, Frankie, nunca te voy a dejar, eres mi amigo de pacto. Yo dije, no tengo nada que regalarte, pero seamos amigos de pacto. Oremos los unos por los otros, cuidémonos las espaldas. Cuando yo fallé y me fui al Mundial a ver Francia contra Alemania, me fui al Mundial, a los antros y a todo eso, ¿quién crees que fue el primero que me dejó? Mi brother de pacto. Fue el primero que me dijo, no se junten con Frankie porque andan cosas raras. Los va a contagiar de pecado, los va a contaminar. ¿En qué momento hemos perdido nuestro primer amor? En el momento que dejamos de verlo a Él. En el momento que perdimos la brújula. No se trata de nosotros, se trata de Él. Un día vamos a estar con Él. En la eternidad. En la eternidad. Un día lo vamos a abrazar. Un día vamos a tener el privilegio de que nuestros ojos lo vean. ¿Cuándo nos desenfocamos? El diablo es astuto. Y dice, hemos perdido, pero tengo una queja contra ti. No me amas a mí como sea, ¿verdad? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. El diablo busca creyentes, esta es una nota, que se vuelvan rutinarios, que sirvan sin pasión y se enfoquen más en las actividades que en su relación con Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta, Marta, afanada y turbada, porque lo más importante no es la actividad, sino la relación, la cercanía que tú tengas el día a día en la comunión con el Espíritu Santo. Eso es lo más importante. No el tiempo que tenga yo con Dios, porque puedo orar media hora y esa media hora fue wow. Puedo orar 2 horas intercediendo, clamando por la ciudad. Puedo orar por mi familia, pero la comunión que yo tenga le va a dar vida a mi espíritu. ¿Cuánto tiempo yo paso con mi maestro? ¿Cuánto tiempo paso a los pies de mi Jesús? ¿Cuánto tiempo paso con Él? La tolerancia al pecado y las falsas enseñanzas. Apocalipsis capítulo 2, verso 14 y 15. Sin embargo, tengo unas cuantas quejas contra ti. Toleras entre ustedes algunos de los que siguen las enseñanzas de Balaam. De manera similar, tienes algunos nicolaitas entre ustedes que siguen las mismas enseñanzas falsas. Satanás usa las doctrinas equivocadas y permisividad al pecado para desviar a la iglesia del verdadero evangelio. La santidad es tan importante, iglesia. No por el mucho conocimiento que yo tenga voy a ser salvo. No porque el que ore y ore y ore va a ser salvo, sino aquel que sigue la voluntad del Padre, aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Sí, estamos acá, ya los aburrí, los enfadé. El miedo a la persecución y a la aflicción. De repente nos pasa algo, nos comprometemos con Dios y de repente nos sale algo mal, Moisés.
Y decimos, ay, si meterme con Dios me implica cosas malas, mejor ya no me meto con Dios. Estás en una guerra. Y esa guerra es momentánea. Vas a vencer, porque el que está contigo es más fuerte que el que está en el mundo. Tú no tengas miedo, tú sigue avanzando. Permanece en la verdad. Lleva a Cristo por encima de las cosas. Dice la misma palabra de Dios en el mismo evangelio, dice: el que se avergüence de mí en este mundo, adúltero y pecador. El que se avergüence de mí en este mundo, adúltero y pecador, entonces yo me avergonzaré de ustedes delante de mí, de los ángeles de mi Padre, delante de Él. Yo no me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo. Es poder para nosotros. ¿Estamos, iglesia? Es poder para nosotros. Y nosotros ya no, por eso le decía el Espíritu Santo a las iglesias: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrenten a la muerte, te daré la corona de la vida. Así que el enemigo viene como a amedrentarnos, a decir: ya no avances, ya no ores. ¿No les ha pasado que cuando te metes a orar de repente tienes pesadillas? Porque tus oraciones fueron tan efectivas que los diablos empiezan a mover y se empiezan a ir. El diablo se mueve en lo oculto, en lo que no se ve. Por eso el que roba, roba a escondidas. ¿Sí me explico? El que engaña a escondidas. El que dice grosería las dice, bueno, el que es cínico los dice en donde quiera, pero el que no quiere que lo descubran sus padres, lo hace a escondidas. Porque el diablo se mueve a escondidas. Y una vez que la verdad sale a la luz, el diablo pierde su poder. ¿Cierto o no? Una vez que el diablo pierde, que es exhibido, el diablo pierde su poder. Por eso es necesario que la verdad salga a la luz, para que el diablo pierda su poder. Y cuando él es descubierto, él se empieza a ir, se va. Y tu oración se vuelve tan eficaz y ángeles se mueven junto contigo para darte la victoria. No tengas miedo, no tengamos miedo. ¿Qué otra cosa me puede desenfocar de Dios? La comodidad y el materialismo. No me hace falta nada. Mira, yo he escuchado a hermanos que me dicen: Dios está conmigo. ¿Por qué? Tengo una casa, tengo un carro. Mira, mi carro es del año, mi casa es nueva, visto de marca, me voy de vacaciones. Dios está conmigo, me ha bendecido. Y de repente me empezaron a tachar a mí que yo era un espiritualoide porque yo oraba y ayunaba. Yo me la pasaba orando y ayunando y me empezaron a decir: él es un espiritualoide. Cuidado con Frankie. Está bueno el asunto. Mírale cuántos problemas tiene. Mira cuántas situaciones tiene. Pero eso no significa que esa persona esté en pecado o esté mal. Está en un proceso quizás de Dios. Su alma está siendo alineada a la voluntad de Dios. Y no hay mejor situación que el quebrantamiento para darte humildad. Tú no sabes con cuánto orgullo él cargaba. Cuánto orgullo yo cargaba. Y Dios me tuvo que triturar y hacer pedacitos para alinearme a un corazón humilde como el de él. El hecho de que yo esté pasando escasez no me dice que yo esté mal delante de los ojos de Dios. Quizás es mi mejor temporada con Dios. El hecho de que yo tenga cuenta en el banco, bendito Dios, yo tengo dinero en el banco, aleluya, gracias, estás bien, estás bendecido por Dios, tampoco garantiza que estés haciendo las cosas correctas delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿Dios me quiere ver pobre? No, Dios te quiere ver próspero, pero humilde, con un corazón humilde, alineado a su voluntad. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la comodidad y el materialismo puede ser un síntoma de que yo me esté también enfriando. Es que ya no hay nada que luchar, lo tengo todo, y el diablo te hace creer que mientras tú estés bien, Dios está en paz contigo y el reino sigue avanzando. ¿El propósito cuál es? Hacer discípulos. Ese es el objetivo. Preguntémonos, iglesia, ¿cuándo dejamos de hacer discípulos para Cristo? ¿Hasta que me muera?
toda la vida. Este es un llamado de toda la vida. Porque mientras Dios me permita respirar, yo sé que Dios cuenta conmigo para hacer milagros, prodigios y señales, para manifestar el reino de Dios y hacer discípulos. De eso se trata. Los milagros no es para que yo me crea y una palabra y si predico acá bonito y si llora la gente, no es para mí, es para Él. Yo no predico a Francisco Javier, yo predico a Cristo Jesús. Y predico a Jesús, aquel que vino, aquel Dios que vino, se encarnó, sufrió, predicó el evangelio, sufrió por mi culpa, para perdonar mis pecados. Predico a un Jesús crucificado, sepultado y resucitado al tercer día, que venció a los principados, a las potestades, a toda cosa, a las enfermedades, que le quitó el poder a la muerte y al infierno. Yo predico a Jesús vivo y resucitado. Yo a ese Jesús predico, lleno de poder. Y dice la palabra de Dios, en mismo Apocalipsis capítulo 2 verso 7, todo el que tenga oídos para oír, ponga atención al escuchar al Espíritu Santo y entender lo que le dice a las iglesias. Iglesia, nosotros estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Al final yo solamente hablo y suelto el discurso, el bosquejo, lo solté. Prediqué palabra de Dios. ¿Lo vamos a tomar? Depende de ti, depende de mí. Pero con un loco que le crea a Dios, será suficiente para traer una revolución de amor al Valle de Toluca. Con uno. No se trata de mi santidad, no se trata de mí no se trata de que soy 3 veces santo, no se trata de qué tan santo soy con Dios. Se trata de comunicar el mensaje de salvación. No se trata de cuántas palomitas yo tenga el día a día. Se trata de que yo vaya corriendo a los pies de mi maestro todos los días. Porque errores voy a tener muchos. Amados, si ustedes me conocieran, tengo más fallas que ustedes. Ustedes son bien lindos. Son excelentes trabajadores. Son personas honorables. Y así eran los fariseos. Rectos. Trataban de seguir la enseñanza. Pero vino a decirle Jesús, muchachos, seguir reglas está bien, pero las reglas no te van a llevar a esa perfección que quiere el Padre. Esa perfección solamente es en una cercanía, en una comunión con el Espíritu Santo. Solamente ahí podemos encontrar perfección, cuando Él en nuestra debilidad se manifiesta. Ahí está Él siendo perfecto. Por eso Jesús dijo, por eso el Espíritu Santo le dijo a Pablo mientras él oraba, quítame esto, quítame esta carga, quítame estos problemas, quítame. Y Jesús, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitamos ser perfectos, necesitamos estar a los pies de nuestro Maestro Jesús, a los pies de Él. ¿Cuántos quieren permanecer en los pies de Jesús? ¿Nos podemos poner de pie? Dulce Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí entre nosotros. Yo sé que tú estás acá. Gracias, Señor. Yo sé que hoy vas a sanar corazones lastimados. Yo te voy a pedir un favor y siento de Dios hacerlo. Acércate con tu familia. Ay, abrácense. Y si se han fallado unos a otros, pídanse perdón. Si hay palabras que se han dicho como familia, pídanse perdón. ¿Lo podemos hacer? Podemos tomarnos unos minutos ahí si estás con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, pídanse perdón. Vamos a pedirnos perdón. Eso le gusta a Dios.